Actividades de la página 105. Actividad 1. Determinen si la proporcionalidad entre las variables es directa o inversa. Por ejemplo, el inciso A dice: número de retiros de una cuenta bancaria y el saldo. Entre más retiros hago, menos dinero me va a quedar en mi cuenta, ¿verdad? Entre más dinero estoy retirando de mi cuenta, menos dinero me va a quedar en el saldo. Entonces, como esta aumenta y esta disminuye, esta es inversa. Si ambas aumentan o si ambas disminuyen es directa, pero en este caso, como una está aumentando y la otra está disminuyendo, es inversa. Entonces determinan si la proporcionalidad es directa o inversa en cada uno de estos incisos. Actividad 2. Analicen cada gráfica, escriban proporción directa, inversa o correlación según corresponda. Entonces vamos a hacer algunos análisis acá en esta hojita. Una proporción directa, recuerden que en la medida en que aumenta este, ¿sí? Si yo aumento este, aumenta este. Si yo aumento este, aumenta este, ¿sí? Van aumentando, va aumentando este y esta magnitud, ¿sí? Ambas magnitudes van aumentando, van creciendo. Entonces la gráfica que se va a formar va a ser con esta forma, más o menos, ¿sí? Una línea recta inclinada que inicia en 0 y va creciendo. Entonces, como lo explican acá en su libro, en la página 102, para que una magnitud sea directamente proporcional debe empezar en el 0, en el origen, y debe ser una línea recta inclinada. Si empieza en otra parte que no sea el origen, no es directamente proporcional. Y las inversamente proporcionales dice que forman una curva que va decreciendo. Una curva que va decreciendo. Ahora, si forma cualquier figura que no cumpla con este o este requisito y se forma cualquier figura, sería correlacionales. Veamos, por ejemplo, acá estas, las que tienen que analizar ustedes. Por ejemplo, si ven esta, empieza en 0 y es una línea recta inclinada. Entonces, esta es directamente proporcional. Ahora esta, por ejemplo, no inicia en 0. Entonces esa no puede ser directamente proporcional. Tiene que empezar en el 0. Veamos, por ejemplo, esta curva. Se parece un poco a esta, pero no es igual. Porque esta es una curva que va decreciendo. Va de mayor a menor. En cambio acá esta curva va de menor a mayor. Entonces, esta no puede ser inversamente proporcional. Es una curva que va creciendo, entonces esta simplemente es una correlación. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con eso. Tiene que cumplir los requisitos. Para que sea directa, tiene que empezar en 0 y ser una recta inclinada, ¿sí? Y para que sea inversamente proporcional, tiene que ser una curva, pero que vaya decreciendo. Actividad 3. Completen la tabla y realicen la representación gráfica en el plano cartesiano. Entonces tengo número de trabajadores y cantidad de días. Y si nos damos cuenta, en la medida en que aumenta la cantidad de trabajadores, disminuye la cantidad de días. Estas cantidades van aumentando y estas disminuyendo. Por lo tanto, acá tenemos una proporcionalidad inversa. Entonces, para poder completar nuestra tabla, tenemos la cantidad de trabajadores y la cantidad de días. Voy a tomar la última proporción, que es la que tiene números más pequeños, para que sea más fácil. Entonces, 4 trabajadores se tardan 30 días. Entonces, yo quiero saber 5 trabajadores cuánto se tardan. Entonces 5, ¿cuánto se tardan? Pero como es una proporción inversa, recuerden que acá yo tengo que hacer un cambio. Pero ese cambio solo lo voy a hacer o con los trabajadores
o con los días, solo con una de las dos partes. Digamos que voy a cambiar estos de acá. Entonces, esto lo voy a dejar igual. Y esto lo voy a cambiar de lugar. El 30 para abajo y la X para arriba. Hago ese cambio solo en uno de los dos lados. Y entonces ahí ya puedo resolver. Entonces, puedo multiplicar este con este para encontrar el valor de X. 4 por 30. Y divido el tercer valor, que es 5. Entonces 4 por 30 son 120. Dividido dentro de 5 es igual a 24. 24 días. Entonces 5 trabajadores se van a tardar 24 días. Está correcto porque estas cantidades tienen que ir disminuyendo. Y luego tienen que hacer su gráfica. Por ejemplo, yo acá puse los trabajadores y los días. Los trabajadores tengo que llegar hasta el número 10. Entonces me fui de uno en uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y los números o la cantidad de días tiene que llegar a 120. Entonces acá me fui de 10 en 10 para poder llegar a 120. Y entonces aquí ya termino mi tabla y empiezo mi gráfica. Por ejemplo, un trabajador se tarda 120 días. Entonces pongo un puntito donde va un trabajador con 120 días. 2 trabajadores, 60 días. 2 trabajadores, 60 días. Y así van a ir colocando los puntitos y recuerden que les tiene que salir una curva decreciente. Actividad 4. Analicen el ejercicio anterior y respondan. Si el número de trabajadores se duplica, ¿qué ocurre con el número de días? Veamos nuestra tablita. Si un trabajador se tarda 120 días, el doble, que sería 2 trabajadores, se va a tardar 60 días. Entonces, esta se duplicó, esta cantidad, pero ¿qué pasó con los días? Vemos que los días disminuyeron. ¿Cuánto disminuyeron? Disminuyeron a la mitad. ¿Sí? Pasó de 120 a 60. Veamos, por ejemplo, el 2. El doble de 2 es 4. Entonces, analicemos estas dos filas. Acá se duplicó la cantidad de trabajadores de 2 a 4. ¿Qué pasa con la cantidad de días? También disminuye a la mitad, ¿sí? Entonces, acá sería, ¿qué ocurre con los días? Disminuyen a la mitad. Y así van a ir contestando cada una. Si el número de trabajadores se reduce a la mitad, ¿qué ocurre con el número de días? Las magnitudes trabajadores-tiempo son directa o inversamente proporcionales. ¿Y por qué? Esto ya lo vimos, ¿verdad? Esto es inversa o directamente proporcional. ¿Por qué? Contestan acá y eso sería todo.